Entonces decía que, vamos a llamar entonces, variación, variación, es lo que cambia una función cuando pasamos de un punto a otro punto. ¿Qué letra utilizamos entonces, dijimos, para la variación? La letra delta. La letra delta. Y lo decimos, la variación de la función o también la variación de i. Entonces, en este caso, estamos en el punto 1 y pasamos al punto 5. La función en 1 valía 1. La función en 5 valía 3. ¿Cuánto vale acá la variación de la función? 2. 2. Este segmento que tenemos acá. ¿Estamos? Antes valía 1, ahora vale 3, la variación de la función es 2. ¿Está claro? En este caso, delta i, también estamos en 1, la función vale 1, estamos en 3, la función vale 3. ¿Cuánto vale la variación en este caso? Igual que la anterior. 2 también. ¿Estamos? Pero vemos que claramente la función se comporta distinta. ¿Estamos? Si bien la variación es 2, pero cambió más rápido. cambió más rápido, exactamente. En el segundo caso cambió más rápido. ¿Está claro entonces lo que es la variación hasta ahora? Bueno, vamos a ver lo que es la tasa de variación. Pero vamos a utilizar el mismo ejemplo que teníamos antes. Lo que es la tasa de variación. La tasa de variación. La tasa de variación es la variación con respecto a lo que cambió x. ¿Cuánto cambia la función con respecto a cuánto cambia x? Entonces, en el primer caso, la variación de la función es 2. ¿Y la variación de x de cuánto es? 4. 4. Entonces tenemos que la tasa de variación en este caso es de 1/2. La función cambió en 2 cuando x cambió en 4. ¿Está? En este caso, ¿de cuánto es la tasa de variación? Dijimos que es, ¿cuánto 1/2. cambia ahí con respecto al x que estamos considerando? 1. Claro, y cambió 2 en 2. O sea, cada 2 de x tenemos 2 de y, o sea que la tasa de variación en este segundo caso es 1. ¿Estamos? Entonces, ¿está claro lo que es la variación? Es lo que cambia la función cuando pasamos de un punto a otro. Y la tasa de variación es cuánto cambia la función con respecto a lo que cambia x. La tasa de variación es un cociente. ¿Cuánto cambia la función con respecto a lo que cambia x? ¿Estamos, chicos? ¿Esos dos conceptos? Bien. Porque ustedes no leen los cosas. Bueno, fíjense que acá tenemos la tasa de variación de los ejemplos que teníamos. Teníamos este punto y teníamos este punto. Si nosotros unimos esos dos puntos con una recta, ¿cuál es la pendiente de esta recta? Y la pendiente de esta recta, ¿cómo medimos la pendiente de una recta? Delta i sobre delta x, ¿no es cierto? En nuestro caso, 2 sobre 4. Acá, unimos este punto y trazamos esta recta. ¿Cómo medimos la pendiente de esta recta? Delta i sobre delta x. En nuestro caso es 2 sobre 2. Esta recta recibe un nombre particular que la llamamos recta secante. Recta secante.
¿Cuándo una recta es secante? Cuando atraviesa a una gráfica en 2 puntos o más. Cuando atraviesa, perdón, a una curva en 2 puntos. Ahí tenemos el concepto de recta secante. Entonces, ¿qué nos mide? Repito, la tasa de variación. ¿Qué nos mide la tasa de variación? La pendiente de la recta secante. Es igual a delta I sobre delta X. Esa es Ahí la llamamos- 2 también es secante, ¿o no? ¿Perdón? La segunda también es secante. Sí. Ambas rectas son secantes. Ambas rectas son secantes. Bueno, esa tasa de variación la llamamos tasa de variación media. Tasa de variación media. Entonces, para confirmar un poco lo que estamos diciendo. Supongamos que acá estamos en 3. Supongamos que acá estamos en 6. Y esto es 3 y esto es 4. ¿Cuál es la tasa de variación media entre 6 y 4? ¿Cómo la calculamos? La tasa de variación media. ¿Cómo dijimos que era lo que varía ahí con respecto a lo que varía ahí? Lo que varía X. O sea que 1 sobre 4. 1 sobre 4. Un cuarto no sería. sobre 4. Estábamos en 3. Esto es delta I. Esto es delta X. O sea que en ese intervalo, la tasa de variación media en el intervalo 2, 6, vamos a agregarlo así, es un cuarto. Supongamos que acá tengo 4. Y que este punto sea 3,8. ¿Cuál es la tasa de variación media en el intervalo 2, 4? ¿Cuál sería la tasa? Sí. 0,8 sobre 2. 0,8 sobre 2, o sea, 0,4. ¿Estamos? O sea que la tasa de variación media está referida al intervalo en que estamos trabajando. Supongamos que acá tengo el 8 y que acá tengo la función y que acá también vale 4. ¿Cuál sería la tasa de variación media en el intervalo 6, 8? Sexto. En el intervalo 6, 8. ¿Cuánto Un varió? Ah, sí, medio. 8. Un- Medio. No, ¿cuánto varió la función? Nada, no. Nada. 0. 0 sobre 2. 0 sobre 2 es 0. O sea que la tasa de variación media en el intervalo 6, 8 es 0. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque la función no cambió. Entonces, si la función no cambió, no hay variación. Si no hay variación, no hay tasa de variación media. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno. Continuamos. La tasa de variación media en un intervalo AB, dividimos la variación de la función entre la variación de X. Entonces la tasa de variación media, es lo que varía la función menos lo que varía X. La variación que se produce en I es, como ya hemos visto, f en B menos f en A. O sea, la función en el segundo punto menos la función en el primer punto. La variación que se produce en X es directamente B menos A. ¿Estamos? O sea, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo un caso general. Si acá tengo A y acá tengo B, esto es f en A, la función evaluada en A, esto es la función evaluada en B, supongamos que la función hace así. Entonces, ¿qué es la tasa de variación media en el intervalo AB? Y sería f en B, que es todo esto, pero a todo eso le tengo que sacar f en A. O sea, sería
f en b menos f en a sobre b menos a. O sea, este segmento es b menos a. ¿Estamos? Si este mide 8 y esto mide 5, este intervalo mide 3, 8 menos 5. Y la variación de la función es la función evaluada en B, que sería todo este segmento, menos la función evaluada en A, que sería este segmento. O sea, esta es la fórmula que nos permite a nosotros calcular la tasa de variación media. Repito que esa tasa de variación media también la podemos interpretar como la pendiente de la recta secante. La pendiente de la recta secante. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Bueno. A mi hijo se le dio por tocar la batería a esta hora de la tarde. Bueno. Ahí tenemos un poco lo que estamos diciendo. Acá tenemos una tasa de variación media que es positiva. ¿Por qué? Porque vemos que la función es creciente. Y acá vemos que una tasa de variación media que es negativa porque la función es decreciente. O sea, si en este primer caso hacemos f en b menos f en a, si hacemos f en b menos f en a, f en b vendría a ser todo esto, f en a le resto f en a. ¿Se entiende lo que les digo, no es cierto? Bien. Bueno, vamos a ver ahora y ya nos vamos a meter un poquito en lo siguiente. Bueno, atente acá porque ya nos vamos a empezar a meter en el concepto de derivada. Vamos a tomar un valor que lo vamos a llamar x, x0. Acá tenemos la gráfica de una función, f de x. Y evaluamos la función en x0. Evaluamos la función en x0. Ahí tenemos este punto. A ese punto lo vamos a llamar la función evaluada en x0. A este punto lo vamos a incrementar un valor que lo vamos a llamar h. A ese punto lo vamos a incrementar un valor que lo vamos a llamar h. Entonces vamos a tener un nuevo punto que es x0 más h. ¿Cuál es el valor en i? El valor que tenemos en i va a ser la función evaluada en x0 más h. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bueno, Sí. ¿cómo calculamos la tasa de variación media? Tasa de variación media en el intervalo x0, x0 más h. A ver ustedes. Bueno, o sea, arriba, o sea, la variación de I es f de x0 más h Ajá. menos f de x0. Perfecto. A ver para Santi. Entonces sería f en x0 más h menos f en x0. Recuerden que la tasa de variación media es lo que cambia la función con respecto a lo que cambia x. ¿Estamos? Entonces, en este caso, ¿cómo vemos lo que cambia la función? Vendría a ser este segmento. ¿Estamos? Ese segmento. ¿Cuánto vale este segmento? Y vale f en x0 más h, o sea, vendría a ser todo esto, pero a eso le tenemos que restar eso, o sea, menos f en x0. ¿Estamos? Bien. ¿Y cuánto cambia delta x? O sea, ¿cuánto cambia delta x? H. H. Este concepto se lo van a grabar a fuego. F en x0 más h menos f en x0 sobre h. ¿Estamos? Eso es la tasa de variación media. ¿Qué vamos a hacer ahora? A este valor de h lo vamos a empezar a achicar. O sea, lo vamos a tener acá. Entonces, ¿cómo calculamos la tasa de variación media
si el nuevo h, que yo lo voy a escribir en verde, el nuevo h lo tenemos acá. Y la tasa de variación media va a ser la misma. ¿Estamos? O sea, va a ser la función evaluada en este punto menos la función evaluada en este punto anterior, dividido el h que tenemos ahora. Si yo achico el h, evalúo la función en este punto, la tasa de variación media va a ser la función evaluada en este punto, menos la función evaluada en el punto anterior, o sea, este segmento dividido h. Y así voy achicando h, hasta que h se aparta nada de x0. H va a estar ahí, en la nada de x0. O sea que la función evaluada en el nuevo punto va a estar casi pegada en el punto anterior. ¿Está? Entonces, a eso lo vamos a llamar tasa de variación instantánea. ¿Por qué? Y porque pasamos de un punto, tasa de variación instantánea. Instantánea. Pasamos de un punto a otro punto que está ahí, a la nada misma. ¿Estamos? ¿Cuánto vale h en este caso? En este último caso. Lo achicamos, ¿y cuánto vale h? Aproximado a x0. Claro, pero ¿y h cuánto vale entonces? Y h va a tender a 0. Lo achiqué tanto al valor de h, que lo hago tender a 0. ¿Cómo calculamos la tasa de variación media? F en x0 más h, menos f de x0 sobre h. Y esto es lo que llamamos la tasa de variación instantánea. Cuando pasamos de un punto x0 a un punto que está a la nada misma, tan cerca como podamos imaginar. O sea, a ese valor de h lo hacemos tender a 0. Evalúo la función en ese punto, x0 más h, pero con ese valor de h tendiendo a 0 ahora. Lo resto en el punto anterior y lo divido por h. Esta tasa de variación instantánea, es lo que se llama la derivada de una función. Esto es la derivada de una función. ¿Estamos? ¿Qué es la derivada de una función? La tasa de variación instantánea. La tasa de variación instantánea. ¿Cómo calculamos la variación, la tasa de variación? F en x0 más h menos f en x0 sobre h. ¿Estamos? Pero esa es la tasa de variación media. Cuando h lo hacemos tender a 0, esa tasa de variación media se transforma en tasa de variación instantánea, y eso es lo que llamamos derivada. ¿Se entendió o no? Sí, sí. Si nosotros ponemos una lupa acá, y ampliamos, o sea, esta es la lupa, entonces hacemos un zoom. Voy a graficar exactamente lo mismo. Acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos un punto x0. Y acá teníamos la función. Esto era la función evaluada en x0. Me aparto h, pero ese h casi es 0. ¿Estamos? Y evalúo la función en este nuevo punto. Este nuevo punto es x0 más h. Lo tengo casi pegado al otro. Acá tenemos f en x0 más h. Si yo calculo la tasa de variación media en ese caso, repito, es f en x0 más h menos f en x0 sobre h. ¿Estamos? Pero ¿qué hacemos?
a este h lo hago cada vez más chico, cada vez más chico, cada vez más chico. O sea, este punto y este punto se me van a estar acercando cada vez más. En el caso límite, cuando h tiende a 0, ¿cómo dijimos que se llamaba esa tasa de variación? Tasa de variación Instantáneo. instantánea. Tasa de variación instantánea. Tasa de variación instantánea. O derivada. O derivada. ¿Mm? ¿Estamos? Entonces, ¿cuál va a ser la nomenclatura, la simbología que vamos a utilizar para expresar la derivada? La vamos a simbolizar así. F con ese apóstrofe. F'. F'. Esto significa la derivada. Hay otras simbologías que es la derivada de la función con respecto a la variable x. Esto se lee derivada de la función respecto a la variable x. Esas son las más comunes. La más común de todas es la primera, f'. Y otra simbología que se utiliza es decir, la derivada de la función, así. ¿Está? Pero nos vamos a quedar con la primera, f'. ¿Qué es la derivada entonces? Es el límite, cuando h tiende a 0, de f en x0 más h, menos f en x0 sobre h. ¿Estamos? A ver, chicos, vamos a hacer una metacognición. Supongamos que esta sea la función cuadrática. X cuadrado. Ustedes saben que la función cuadrática en 1 vale 1, en 2 vale 4. Entonces, a ver, ¿cuál es la tasa de variación media en el intervalo 1, 2? 3 sobre 1. 3 sobre 1. 3. 3 sobre 1, que es 3. Repito por si alguno... es lo que varió y, lo que varió y, dividido lo que varió x. ¿Estamos? Delta y sobre delta x. Ahora pregunto, ¿cuál es la tasa de variación instantánea si x es igual a 1? ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuánto varía la función cuando pasamos de 1 a un punto que está ahí, a la nada del 1, al 1 más h? Pero este h tiende a 0. ¿Estamos? ¿Cómo calculamos la tasa de variación instantánea en x igual a 1? Y dijimos que la tasa de variación instantánea es el límite cuando h tiende a 0. Dijimos ¿cómo era la fórmula? De la tasa de variación instantánea. Era el límite cuando h tiende a 0 de f en x0 más h menos f en x0 sobre h. En este caso, la función es la función cuadrática, ¿no es cierto? Y estamos trabajando en x0 es igual a 1. Entonces, ¿cuál es la tasa de variación instantánea si x es igual a 1? Bueno, ¿qué ponemos acá? La función, que es la función cuadrática, evaluada en 1 más h. O sea, sería 1 más h elevado al cuadrado. ¿Está claro? Sería la función cuadrática evaluada en este punto. En el punto 1 más h. Menos la función cuadrática evaluada en 1, que sabemos que es 1.
sobre h. ¿Mm? Si resolvemos este límite y hacemos la sustitución directa, h tiende a 0, me queda 1 menos 1, me queda 0 sobre 0, sabemos que eso es indeterminado, pero tenemos herramientas como para poder resolver este límite. Acá tenemos un binomio al cuadrado, eso es el cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, menos 1, sobre h. 1 al cuadrado y se me va. Me sigue quedando h. Lo vamos a sacar factor común. Si a 2 por 1 por h le sacamos h, nos queda 2, más h, sobre h. Se me van los h. H tiende a 0, y esto es 2. La tasa de variación instantánea, si x es igual a 1, es 2. ¿Eso qué quiere decir? Cuando pasamos del 1 a un punto que está tan cerca como podamos imaginar, esa tasa de variación es 2. ¿Eso qué quiere decir? En vez de la tasa de variación instantánea, ¿qué vamos a decir? La derivada. La derivada es 2. Obviamente que si cambiamos de punto vamos a cambiar de derivada, porque la tasa de variación instantánea va variando de punto a punto. ¿Se entiende, gente, de lo que estamos hablando o muy complicado? Sí, sí. Por ejemplo, la simbología pondríamos f' de x es igual a 2. En este caso, muy bien, Santiago. En este caso, pones así. F' evaluada en 1 es 2. Eso quiere decir, la tasa de variación instantánea en 1 es 2. O la derivada evaluada en 1 es 2. De esta función que estamos trabajando. ¿Sí? Sí. Entonces, voy a ser medio pesado con esto. Vamos a ver cuál sería la interpretación gráfica o geométrica de la derivada. La interpretación geométrica de la derivada. Bueno, vamos a hacer una gráfica bastante grande. Vuelvo a hacer la función. Bueno, entonces, arrancamos. Acá tenemos un punto que le ponemos x0, lo evaluamos y acá tenemos la función evaluada en x0. ¿Eso está claro, chicos? A este valor lo vamos a incrementar, un valor h. Entonces vamos a tener un nuevo punto que es x0 más h. A este punto que está sobre la curva le vamos a poner P. Ahora, me voy al punto x0 más h, evalúo la función en este punto, o sea que este valor de y, este valor de la ordenada es f en x0 más h, f en x0 más h. Y acá tengo el punto Q. Unimos P con Q con una recta. Unimos P con Q con una recta. ¿Cómo se llamaba esa recta? Secante. Secante. Secante, perfecto. La recta es secante. ¿Cómo dijimos que era la pendiente M de la recta secante? ¿Qué dijimos que era la pendiente de la recta secante?
La variación de y sobre la variación de x. La variación de y sobre la variación de x. O sea que en nuestro caso, esto es lo que varió y, todo esto es lo que varió y, esto es lo que varió x. ¿Estamos? O sea, en nuestro caso es f en x0 más h Ajá. Menos f menos en x. f en x0 sobre h. ¿Sí? Atenti. Ahora el punto Q se empieza a deslizar sobre la curva. Y por ejemplo lo tenemos acá ahora. Y lo vamos a llamar Q' o Q asterisco. ¿Mm? Si unimos P con Q asterisco, ¿cómo va a ser esta recta? La recta P, Q asterisco. Secante también. Secante también, secante. ¿Cómo calculamos su pendiente? La pendiente de la recta secante ahora. Y de la misma forma, nada más que tenemos que cambiar el valor de h. Ahora h va a ser h1. ¿Estamos? Pero la pendiente de la recta secante va a ser la función en x0 más h1. Fíjense que el h1 lo modificamos. Menos f en x0 sobre h1. Bueno. Q se sigue desplazando, se sigue desplazando, se sigue desplazando, hasta que se posiciona acá, al lado de P. Q se posiciona al lado de P. La recta ya no va a ser más ahora secante. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero unir P con Q, resulta que Q está al lado de P. La recta pasa a ser una recta que toca la gráfica en ese punto. Se la llama recta tangente. Entonces, ¿qué es una recta tangente? Y vendría a ser una recta que toca la gráfica en un punto. ¿Estamos? ¿Cómo obtuvimos esta recta tangente? Y dijimos que el valor de Q se empezaba a desplazar sobre la curva y se posiciona al lado de P. Entonces, cuando queremos unir, esa recta secante se transforma en recta tangente. La recta secante se transforma en recta tangente. ¿Cómo calculábamos la pendiente de la recta secante siempre? Con esta fórmula. ¿Cómo se transformó una recta secante? Una recta secante, ¿cómo se transformó en recta tangente? Cuando h derivaba a cero. Cuando h tiende a cero. Tiende a Cuando cero. h tiende a cero. ¿Estamos? Esta recta en amarillo se transformó en recta tangente a medida que este valor de h que tenemos acá abajo, este valor de h, lo veníamos achicando, 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 hasta que prácticamente cero. O sea que, atente acá. Atente acá. La pendiente M de la recta tangente ahora, ¿a qué va a ser igual? Y va a ser igual a la pendiente de la recta secante. ¿Pero en qué situación? Cuando h tiende a cero. Y lo decimos así. ¿Qué era este concepto? Este concepto es la derivada. Ese concepto es la derivada. ¿Está claro, chicos? Sí. Entonces, ¿qué nos tiene que quedar hasta ahora? F' es la derivada. ¿Cómo lo calculamos? Como límite cuando h tiende a cero de la función evaluada en x más h, tomamos un x genérico, menos la función evaluada en el punto anterior sobre h. Esa es la derivada. La derivada. Tiene dos interpretaciones.
La primera es la tasa de variación instantánea. Lo que cambia la función cuando pasamos de un punto a otro extremadamente cerca. Instantánea. Tasa de variación instantánea. Y tiene otra interpretación, que es la pendiente, ¿de quién dijimos? De la recta tangente. Muy bien. La pendiente de la recta tangente. A la gráfica en ese punto. La pendiente de la recta tangente a la gráfica en ese punto. ¿Qué es la recta tangente? Es una recta que toca, dijimos, a la función en un punto. Entonces, ahí tenemos el concepto de derivada y las dos interpretaciones que le dimos. La tasa de variación instantánea y la pendiente de la recta tangente a la gráfica en ese punto. ¿Está? ¿Qué era la recta tangente? Es una recta que toca la gráfica en un solo punto. A ver si alguno se anima a dibujar alguna recta tangente. Por ejemplo, si yo quiero graficar la recta tangente en ese punto, a ver si alguien la puede... Yo le voy a compartir la pantalla para ver si alguno se anima. Compartir pantalla. A ver, intenten a ver si pueden intervenir sobre mi pantalla. Ahí está. Perfecto. Ahí tenemos una recta tangente. Y si yo quiero la recta tangente de la gráfica en ese punto, Puede ser que no se pueda. sí, sí se puede. Ahí está. Porque por ahí no cortaría allá abajo, profe, la fórmula, la No, función. no importa, no importa. Estamos. Ah, claro, pero en ese punto sería bien, bien, bien. Claro, exactamente. En este punto, porque lo que dice Joaquín, esta se prolonga y corta acá. Bueno, no importa eso, pero en este punto toca la gráfica en ese punto. ¿Estamos? Hay veces en que el tema de la recta tangente no es tan claro. No es tan claro. Por ejemplo, en las siguientes funciones. Bueno, más o menos, no me salió muy bien. ¿Qué función era esta, chicos? Curva y contracurva. Eso era x al cubo. Si yo trazo la recta tangente en este punto, ¿cómo me queda la recta tangente en ese punto? Y me queda ahí. Bueno, esperen que me salió mal. Toca la gráfica en ese punto. Y si la quiero trazar acá, ¿cómo hago la recta tangente? Toca la gráfica en ese punto. Fíjense que la recta tangente está por encima de la gráfica. Está por encima de la gráfica. Ahora, si queremos hacer lo mismo, pero para el lado de los positivos, y elegimos ese punto, en este caso yo quiero trazar la recta tangente, toca la gráfica en ese punto. Si elijo otro punto, la recta tangente toca la gráfica en ese punto. Y fíjense que la recta tangente que me queda por abajo. ¿Se lo ven, chicos? Sí, sí. Acá, Sí. acá para los negativos la recta tangente me queda por encima. Acá está encima la recta tangente. Y acá está abajo. O sea, quiere decir que en algún punto pasó de estar encima a estar abajo.
Y ese punto es en el 0, que acá se desvirtúa un poco el tema de recta tangente. Ya no es más que la recta tangente toca la gráfica en este punto, sino que en este caso la recta tangente la tiene que atravesar. Esa es la recta tangente en esta función. ¿Está? Esa recta que hace que deje de pasar por encima, empieza a pasar por debajo. Bueno, en ese punto la recta tangente corta la gráfica, pero solamente en ese caso, en esos puntos. En este punto, la recta tangente corta la gráfica. Claro, lo mismo pasaría con la función de raíz cúbica, que es lo mismo. La función raíz, claro. Sí. Vos sabés que cambia un poquito. Si ustedes ven que nos estamos metiendo en cosas, porque ahí cambia un poco. Porque la función raíz cúbica era así. Era así. Curva y contracurva. ¿Estamos? Bueno, si trazamos la recta tangente en este punto, acá la recta tangente va a estar abajo de la gráfica. Si trazo la recta tangente en este punto, va a estar por abajo. O sea, acá la recta tangente está abajo, pero si nos vamos a la otra parte, acá y acá, la recta tangente va a estar por encima. Bueno, esa me salió mal. Es más acostadita la recta tangente. O sea que hay un punto donde deja de estar abajo y pasa para estar arriba. ¿Dónde está ese punto? En el 0. ¿Estamos? La tenemos en el 0. Pero ¿cómo me queda la recta tangente en ese caso? En ese caso la recta tangente me queda vertical. Y una recta una recta vertical tiene pendiente infinita. ¿Estamos? Una recta, uno no puede caminar por una pared. Una recta una recta vertical tiene pendiente infinita. En ese caso decimos que no existe la derivada, pero después nos vamos a meter un poquito más en todo eso. ¿Estamos? El asunto es que, por lo general, la recta tangente toca la gráfica en un punto, pero no es siempre así. Hay casos en que la atraviesa cuando la recta pendiente deja de estar de un lado a estar a otro. Por ejemplo, en el caso de la parábola x cuadrado, ¿cómo está la recta tangente? Siempre está por abajo. ¿Estamos? Si yo grafico las rectas tangentes, siempre va a estar por abajo. ¿Se entiende, chicos? Acá en el 0 vale 0, pero toca la gráfica en ese punto. Siempre la recta tangente va a estar por abajo. Bueno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces ahora ustedes se mueren de ganas de conocer cómo encontramos la derivada de las distintas funciones. ¿Cómo encontramos mejor dicho, cómo hallamos la derivada de las distintas funciones? Porque vamos a ver que cada función tiene su propia derivada. O sea, este límite que nosotros habíamos dicho que era la derivada, funciona distinto
dependiendo de cómo sea la función. Entonces, vamos a ver qué resultado me da ese límite en las distintas funciones. Y vamos a empezar por la función más sencilla, que es la función constante. Función constante. ¿Cómo era la fórmula de la función constante? F de x igual a k. ¿No es cierto? ¿Cómo era la gráfica, chicos, de una función constante? Una recta. ¿Cómo? Ascendente. Horizontal. Horizontal, una recta horizontal. Ah, es verdad. Una recta horizontal que pasaba por un valor k. Entonces, si acá tengo x, y a ese valor de x lo incrementamos un valor h, acá tenemos x más h, y planteo este límite. Entonces, a ver, pensemos un poquito, chicos. Límite cuando h tiende a 0. ¿Cuánto vale la función constante evaluada en el nuevo punto x más h? ¿Cuánto vale Lo la mismo, nunca varía. Pero una Claro, constante. vale k. Menos. O sea que la función evaluada en este punto, el valor de y, evaluada en ese punto es k. ¿Cuánto es la función evaluada en el punto x, en el punto anterior? K. K. Sobre h. K menos k es el 0. 0 sobre cualquier cosa, por más que tienda a 0, este resultado es 0. O sea, que si tenemos la función constante, la derivada es 0. Entonces, la derivada de la función constante es 0. No hay variación. 2. Función identidad. Recuerden que la función identidad era la función x. O sea, el valor de y es igual al valor de x. El valor de y es igual al valor de x. ¿Cómo era, chicos, la gráfica de la función identidad? Ascendente. Sí, pero ¿cómo? 45 grados. Claro, 45 en grados. 1 vale 1, en 2 vale 2. O sea, era una recta 45 grados. ¿Sí? Queremos conocer la derivada. Lo vuelvo a escribir. O sea, ¿cómo calculamos el límite cuando h tiende a 0? De f en x más h menos f de x sobre h. Nada más que ahora aplicada la función identidad. Acá tengo x. ¿Cuánto vale la función evaluada en x? ¿Cuánto vale esta ordenada? X. X. Porque la función identidad, el valor de la ordenada es igual al valor de la abscisa. Ahora lo incrementamos un valor h, acá tengo x más h. ¿Cuánto vale esta ordenada, la función evaluada en x más h? X más H. X más h. ¿Cuánto vale la derivada? A ver, es el límite cuando h tiende a 0. D. ¿Cuánto vale la función identidad evaluada en x más h? X más H. X más X H. más h. Menos. ¿Cuánto vale la función identidad evaluada en x? X. X sobre h. X y x se van. ¿Qué me queda? H sobre h. Que si ustedes hacen el reemplazo me queda tiende a 0 sobre tiende a 0 y eso es indeterminado. Pero antes de hacerlo tender a 0, si tenemos h sobre h, simplificamos y nos da 1. Entonces, si tenemos la función identidad x, la derivada vale 1. Entonces ya conocen la derivada de dos funciones. La derivada de la
la derivada de la función constante es 0. La derivada de la función identidad es 1. Vamos a ver la derivada de la función x cuadrado. Bueno, es la última que hacemos así con grafiquita, porque después ya nos vamos a dar cuenta de que a lo mejor no va a hacer falta la gráfica. Pero esto es x cuadrado. ¿Mm? Si esto es x, la función evaluada en x, esta ordenada es x cuadrado. ¿Mm? Si a esto yo lo incremento h, acá tenemos x más h. Si yo le aplico la función a x más h, el valor de la ordenada va a ser x más h elevado al cuadrado. ¿No es cierto? ¿Qué dijimos que era la derivada? Era el límite, cuando h tiende a 0, de la función en este nuevo punto, o sea, x más h elevado al cuadrado, menos la función en el punto anterior, que es x al cuadrado, sobre h. ¿Mm? La función en el punto x más h, menos la función en el punto anterior, sobre h. ¿Está? Límite cuando h tiende a 0. Si ustedes reemplazan h por 0, o sea, si hacemos la sustitución directa, me queda x al cuadrado menos x al cuadrado, eso tiende a 0, h tiende a 0, y eso es indeterminado. Siempre la derivada es una indeterminación. ¿Cómo hacemos para resolver esa indeterminación? Bueno, algo parecido se lo habíamos hecho antes. ¿Qué tenemos acá? Un binomio elevado al cuadrado. Eso es cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado menos x cuadrado sobre h. ¿Sí? ¿Hay algo que se pueda ir? El x cuadrado. X cuadrado. X cuadrado y x cuadrado. ¿Rompimos la indeterminación? No, me sigue quedando 0 sobre 0 porque arriba me queda h que tiende a 0. ¿Qué vamos a hacer? Factor común. Muy bien. Factor común, h. ¿Qué me queda? 2x más h sobre h. Simplifico h que multiplica y h que divide. Dijimos que h tiende a 0. ¿Qué me quedó? 2x. 2x. O sea que la derivada ahora va a ser una nueva función en función de x. O sea que la derivada de x al cuadrado es 2x. ¿Recuerdan al principio de la clase? Vamos a volver. Ah, lo borré. No, acá. Cuando calculamos la derivada en 1, que nos dio 2, haciendo todo este límite. Bueno, fíjense que ahora que sabemos que la derivada de x cuadrado es 2x, si evaluamos esa derivada en 1, me queda 2 por 1, 2. Entonces ahí podemos ir calculando la derivada en cualquier punto, reemplazando x por ese valor. ¿Se entiende, chicos? ¿O está Sí. medio heavy esto? Sí, sí. Bueno, vamos a ver entonces 4, la derivada de x al cubo. Me imagino que se mueren de ganas de conocer la derivada de x al cubo. Pero no hacemos mal la gráfica, porque ya sabemos que ¿cómo vamos a plantear el límite? Límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? A ver. De f, no, o sea, de x más h Ajá. menos x.
Pero, Al cubo. claro, porque estamos hablando de la función cúbica. Sí, sí. Entonces, el cubo, la función cúbica evaluada en x más h, menos el cubo evaluado en el punto anterior que era x sobre h. Esto nos da 0 sobre 0, porque si h tiende a 0 me queda x al cubo menos x al cubo, 0 sobre 0. ¿Qué vamos a hacer para romper esa indeterminación? El cuadrado de un trinomio. Bueno, ¿cómo nos queda? El cubo del Queda binomio. el cubo de x, o sea, x a la 3 X a la 3, más 3, no, sí, 3 por x a la 2 más por la h, ajá, 3 por h a la 2, o ah, sea, y después te queda h a la 3. muy bien. Fíjense que X, primero lo tenemos X a la 3, después X a la 2, después X y después desaparece. H en el primer término no está, después tenemos H a la 1, H a la 2, H a la 3. Muy Y bien. falta el menos 3. Menos X X a menos la 3. 3 sobre H. Muy bien, Saca la X al cubo. claro, Claro. perfecto. X al cubo y X al cubo se nos va. Pues Fíjense saca que, factor común H. claro, factor común H, ¿qué nos queda? 3x Te queda cuadrado. 3x cuadrado, 3xh y h2. H2. Sobre H. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, Simplifica. simplificás. Y acá nos fijamos que H tiende a 0, ¿no es cierto? H tiende a 0. Entonces, 3 por X por 0, esto se nos hace 0. H cuadrado se nos hace 0. ¿Qué nos quedó? 3x al cuadrado. 3X al cuadrado. O sea que, si tenemos la función X a la 3, su derivada, aplicando ese límite, es 3X al cuadrado. ¿Sí? Su derivada o su tasa de variación instantánea o la pendiente de la recta tangente, va a depender del punto en que estemos trabajando y ahí nos va a dar. Vamos a hacer un... hasta ahora, o en resumen. ¿Qué tenemos hasta ahora, chicos? Tenemos que, acá vamos a poner la función y acá vamos a poner su derivada. ¿Cuál era la derivada de la constante? 0, La derivada de x, 1. la derivada de x al cuadrado, 2 por x, 2x. x. la derivada de x al cubo. 3x 3x a a la la 2. 2. ¿Cuál será la derivada de x a la cuarta? 4x3. Muy bien. 4x a la 3. Fíjense que en x al cubo, el exponente lo pasamos multiplicando y le resto 1. En x cuadrado, el exponente, que es 2, lo paso multiplicando y le resto 1, me queda 1. Acá el exponente sería 1. Lo paso multiplicando en este caso, y me quedaría x a la 0, pero x a la 0 es 1. ¿Está? En este caso, K sería K por X a la 0. Paso multiplicando el 0. Ustedes me entienden. O sea, que ¿cuál sería la derivada de cualquier función X a la n? Sería m, N, x M-1. y m menos 1. n menos 1. Bajo el exponente y le resto 1. O sea que cualquier función que sea de la forma X a la n, su derivada
va a ser n por x a la n menos 1. ¿Estamos, chicos? Si la función es x a la 10, ¿cuál es su derivada? 10 por x a la 9. 10 por x a la 9. X a la séptima, 7 por x a la sexta. Estamos siempre para derivar, bajo el exponente y le resto 1. Con esto vamos a seguir a empezar a trabajar en las clases siguientes, chicos. Así que es fundamental que ustedes revisen esta clase, la vuelvan a mirar. ¿Estamos? Revisen la teoría, el apunte hasta lo que estuvimos trabajando. No hablamos nada distinto de lo que estábamos haciendo. Pero es fundamental que ustedes la próxima clase sepan de lo que estamos hablando cuando hablamos de derivada. ¿Estamos? Ahí tenemos la interpretación geométrica, la recta tangente. Nada más que siempre en el apunte parece como que está un poco más áspero. Definición, interpretación geométrica. Bueno. Vamos a dejar acá, esperen que ahí estaba el tema de las rectas tangentes, los que estuvimos discutiendo en clase. Bueno. Esperen que tome asistencia. Marcos, Puso presente en el chat. Facundo, Ascona, está. Presente, profe. Bruno, está. Alejandro, Alejandro Vergese, David, Presente. Dante estaba, Alejandro Corigliani, Puso en el chat. Presente. Tomás, estaba, Presente. Daró, vino medio tarde, Fantino llegó tarde, Mateo, Presente. María, Presente. Gabriel, Presente. Valentino, Puso presente en el chat. Juan Cruz, Presente, profe. Tobías, Presente. Santiago, estaba, participó toda la clase, Sofía, Presente. Jeremías, Presente, profe. Guillermo, Puso en el Matías, chat. eh, Guillermo, Matías, Presente. Ailén, Presente. Neremías, Presente. Micaela. Presente. Bueno, o sea que me quedó Vergese y Alara. Bueno, chicos, nos vemos el lunes que viene, entonces, que sigan bien. Nos vemos, profe. Hasta luego.